Acá está lo de la clase pasada. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos tratado de probar esto? A ver dónde está. ¿Sí? Este teorema que teníamos acá, que si teníamos dos particiones y una era más fina que la otra, entonces la que era más fina, sus sumas superiores y sus sumas inferiores aproximaban mejor, o sea, eran mejores. ¿Se acuerdan de eso? Y lo que hicimos fue empezar considerando el caso en que una partición, o sea, la que era más fina, era igual a la partición que ya teníamos y le habíamos puesto un punto más. ¿Sí? O sea, que en algún lugar del intervalito habíamos cortado ese intervalo en dos y habíamos agregado un punto. ¿Se acuerdan de eso? Sí, o sea, acá en el Sí, dibujito lo que habíamos hecho era, teníamos la partición A0, A1, acá más 1, y en el medio, o sea, en el medio no, en algún lugar entre acá y acá más 1, pusimos una prima. ¿Tá? Entonces, esas dos particiones diferían solamente en ese punto, ¿tá? Y probamos, terminamos probando, hicimos todas las cuentitas, que la suma inferior para la partición Q era mayor o igual que la suma inferior para la partición P. ¿Sí? Que es esto que está acá. ¿Sí? Que la suma inferior para la partición Q es mayor o igual que la suma para la partición P. ¿Está? Y nos quedaba el caso general, o sea, ¿qué pasa si agarro dos particiones cualquiera? ¿Está? Porque eso fue lo que probamos. Falta probarlo en el caso general, ¿sí? Entonces, en la clase de hoy lo que vamos a hacer es probar el caso general. ¿Está? Lo voy a hacer rapidito porque así no nos demoramos con eso. Entonces, acuérdense que lo que tenemos es que si dos particiones difieren en un punto, ¿sí? Ya probamos, o sea, ya vimos la clase pasada. Que si P y Q difieren en un punto, entonces la suma superior de la función f con respecto a la partición P es mayor o igual que la suma superior de la... En realidad lo hicimos para sumas inferiores, pero se puede probar análogamente para esta, y que la suma inferior de la f con respecto a la P es mayor o igual que la suma inferior de la f con respecto a la Q. ¿Está? Vimos eso, o sea, lo vimos en realidad para las sumas inferiores, pero es la misma cuenta para las sumas superiores. ¿Está? Ahora lo que hay que hacer es en el caso general. profe, ahí no sería menor o igual en la segunda, eh, la suma inferior de f Ah, de sí, p. sí, 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 lo puse al revés. Sí, sí. Ay, bueno, a ver, vamos a ver. Esta es menor o igual, sí, sí. Ay. Esta en realidad fue la que probamos. ¿Sí? O sea, probamos que la de Q era mayor o igual que la de P. ¿Está? Entonces, en el caso general, lo que pasa es que yo tengo mi partición P y partición Q, ¿sí? Dos particiones cualquiera. Entonces, lo que va a pasar es que una de las dos tiene más puntos que la otra, ¿sí? O sea, si P está incluida en Q, o sea, la que es más fina es Q, ¿está? Entonces, lo que pasa es que Q es lo mismo que la partición P unión un montón de puntitos, ¿no? Como las particiones son finitas, esa cantidad de puntos que tengo que agregar son finitos. O sea que tengo una 1' hasta cierto AP', ¿sí? O sea, es una cantidad finita, ¿sí? De puntos que tengo que agregar. ¿Está? Y lo que probamos recién, ¿qué probamos? Probamos que sí, que la suma, lo hago para la suma superior, está, lo hago para las inferiores, a ver. Entonces, por lo que probamos recién sabemos que la suma inferior, ¿sí? De la función f con respecto a la partición P es menor o igual, fíjense en esto que está recuadrado, es menor o igual que la suma inferior de la f con respecto a la partición P unión el A1'. ¿Sí? Porque para un punto lo tenemos. ¿Sí? Si P y Q difieren en un punto, tenemos eso. ¿Está? Pero ahora se lo aplico a esta. Esta nueva partición difiere en un punto de la que tiene la 2'. O sea que esto va a ser menor o igual que la suma inferior de la f con respecto a la partición que es la P unión el A1' unión el A2'. ¿Se entiende? Estoy iterando lo mismo que ya probé. O sea, esta partición y esta partición difieren solamente en el punto A2'. O sea que de vuelta le puedo aplicar lo que tengo acá. ¿Sí? Y así seguimos. Agregando de a un punto, ¿sí? Porque agregando de a un punto ya sabemos que vale. Entonces en algún momento vamos a llegar a tener P unión el A1' hasta el AP'. O sea, en P pasos tenemos todos los puntos que queríamos agregar.
¿Está? Y entonces la suma inferior de la F y esto es Q. ¿Está? O sea que en una cantidad, haciendo P veces, digamos, iterando P veces el resultado obtenemos el resultado general. ¿Está? Y lo mismo pasa para las sumas superiores. O sea, esta cuentita que dice para las sumas inferiores también pasa para las sumas superiores. ¿Está? ¿Sí? ¿Está bien hasta acá? Sí. ¿Está? Entonces, ¿Qué ahora dice? lo que voy a hacer... ¿Sí? ¿Qué Perfecto. dice ahí? ¿En el caso qué? ¿Cómo? ¿Qué dice ahí General. al lado de que P está incluido en Q? Dice, en el caso... General. En el caso Ah, general. ¿Sí? Tenés dos particiones cualquiera, una más fina que la otra, entonces lo que pasa es que difieren en una cantidad finita de puntos. claro, sí, sí. Bien. ¿Está? Bien. Profe, yo no entendí lo de ir integrando. ¿Cómo? No No entendí lo estamos de ir integrando. integrando. ¿Iterando? Es que vas Sí. agregando de a uno. Este resultado que probamos la clase pasada, Ah, bien, bien, bien. lo que hacía es que cada vez que tu partición difería en un punto, vos tenías esta desigualdad. La que está recuadrada, la desigualdad que recuadré. ¿Está? Entonces le vas aplicando eso a la partición que tiene el P, unión en la 1', ¿sí? O sea, para la primera aplico exactamente lo que probé. O sea, P y P unión a 1' tienen esta desigualdad porque difieren en a 1'. ¿Está bien? Sí. Después, para esta desigualdad lo que hago es, me fijo en P unión a 1'. P unión a 1' es una partición que difiere de la P unión a 1' a 2' en a 2' nada más, en un punto de vuelta. O sea que otra vez puedo iterarlo. ¿Sí? Estas dos particiones difieren también en un punto. ¿Sí? El punto a 2'. Sí. Y así sigo. Si agrego la 3', ¿qué va a pasar? La partición P unión a 1', unión a 2', unión a 3' difiere de la que tengo acá en el A3'. Entonces también puedo aplicarle lo que está recuadrado. ¿Sí? Sí, gracias. Ah, bien, entonces tenemos eso. Para acá, y Joaco me está preguntando dónde están los apuntes. Los apuntes están ahí, siempre están ahí. ¿Los encuentran bien ustedes? Están en el leo del curso en la parte que dice materiales de teórico y no sé qué, y hay como un link que dice clases de Viviana y ahí adentro puse los PDFs. ¿Los están encontrando bien o no? Sí, sí. Sí, ¿Sí? Sí, Ah, profe. entonces, Sí, se encuentra, sí. capaz que ustedes que saben manejarse mejor le explican mejor al compañero dónde están porque él no los encuentra. Es tipo por semana. O sea, por ejemplo, los Claro, está por de esta semana, en es la verdad. semana 4 vas a semana 4, por ejemplo, si querés la de esta semana, y vas a videos y materiales de clase, y ahí vas a notas de las clases de Viviana, entras ahí, y ahí te salen, y ahí te salen los dos PDFs que teníamos hasta ahora. Y por Ahí ejemplo, va. ahora después van a haber 3. Sí, está separado por semanas porque lo armaron así. Yo voy cada semana y armo esa carpeta. ¿Está? Bueno, ¿seguimos? Entonces hasta acá vamos bien, ¿vamos bien? Entonces la siguiente proposición lo que hace es comparar las sumas superiores y las sumas inferiores de dos particiones cualquiera. Entonces tengo dos particiones cualquiera. ¿Sí? Entonces se tiene que las sumas inferiores de F con respecto a la partición P siempre es menor o igual que la suma superior de la F con respecto a la Q. ¿Se entiende la sutileza acá? O sea, lo que estoy haciendo es comparando dos particiones cualquiera, no importa cuál es la P y cuál es la Q, o sea, eso se intercambia. Lo que pasa es que siempre la suma inferior es menor o igual que la suma superior. Y no importa si mezclé particiones. ¿Se entiende? O sea, este resultado ya lo teníamos para la misma P. Nosotros ya sabemos que la suma inferior de la F con respecto a P es menor o igual que la suma superior de la F con respecto a la misma P. Acá lo que estamos haciendo es cambiando la P por una Q cualquiera, que puede ser más fina, pero siempre su suma superior va a ser más grande que la suma inferior de la otra. ¿Está? ¿Y eso cómo lo probamos? A ver. ¿Qué se les ocurre? Demostrándolo por definición. Tratemos de hacerlo, a ver si nos ocurre cómo hacerlo usando lo que acabamos de probar. O sea, relacionando esas dos particiones. O sea, P y Q ninguna es más fina que la otra, ¿no? Pero ¿quién puedo tomar yo que me sirve, que es más fina? La unión. Ahí va, ¿sí? O sea, dadas P y Q, dos particiones cualquiera, si tomamos P unión Q,
esta partición siempre es más fina que P y más fina que Q. ¿Sí? O sea que le puedo aplicar el teorema anterior a esa partición. ¿Sí? Entonces, por la proposición anterior, ¿cómo las comparo? Tengo que la suma inferior de la F con respecto a la partición P, ¿sí? Va a ser menor o igual que la suma inferior de la F con respecto a esta nueva partición que es más fina, P unión Q. ¿Está bien? Y siempre, para cualquier partición, la suma inferior siempre es menor o igual que la suma superior. O sea que acá puedo meter la suma superior. Y después, ¿qué pasa? Como P unión Q es más fina que Q, su suma superior es menor o igual. O sea que acá puedo poner F y puedo cambiar por Q. ¿Está? Profe, O ¿qué sea, símbolo dice después de P unión Q arriba? P unión Q arriba. Acá. ¿Qué contiene? Este. ¿Qué contiene? Ah, gracias. De nada. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces lo que hice fue aplicar la proposición anterior, la apliqué acá y la apliqué acá. ¿Sí? Para comparar el P unión Q con Q y el P unión y el P con el P unión Q. ¿Está? Porque esta desigualdad que está acá siempre vale. Esta siempre vale. Profe, no entendí muy bien qué estamos queriendo demostrar. Nada, que siempre, o sea, estamos queriendo demostrar que cuando yo me aproximo con sumas superiores por acá y con sumas inferiores por acá, porque ahora lo que voy a hacer es tratar de encontrar un número acá en el medio en el que me estoy aproximando, que es lo que voy a definir como la integral. Entonces lo que queremos hacer es en realidad decir que no importa, no tengo que agarrar siempre la misma P. Si yo agarro cualquier suma superior acá y cualquier suma inferior acá, estas siempre son más chicas que estas. No tengo Acá. por qué agarrar la misma partición. ¿Sí? Agarro cualquier partición y el conjunto de las sumas superiores viene de este lado y el conjunto de las sumas inferiores viene por este otro lado. Eso es lo que estoy diciendo. Ah, está buenas. ¿Sí? No, Yo no no tengo por entendí qué lo de la agarrar. unión. ¿Eh? Yo no entendí lo de la unión. Es que la unión siempre es una partición que es más chiquita. Es una partición más fina siempre. Pues la proposición anterior, acordate que la proposición anterior era para particiones, la P era la Q era más fina que la P. ¿Sí? Y diferían en un punto. Entonces, para aplicar esa proposición, para poder usar esa proposición, yo necesito que estas dos particiones que no se comparan, yo no sé cómo se comparan, se puedan comparar. Entonces, para compararlas, agarro una que sea más fina que las dos. Y la unión siempre es más fina que las dos. ¿Sí? Bueno, vale, gracias. Es por eso nada más, porque si no, no le puedo aplicar lo anterior. Necesito poder Profe, compararlas. Sí. ¿viste la segunda flecha? ¿Qué símbolo es ese? Segunda flecha. Morada. Ah, sí, es un menor igual que me quedó medio feo. Ah, está. Gracias. ¿Este? Sí. Sí, ese. es un menor igual. ¿Qué pasó? Conectala. Deme un segundito. ¿Y dice está complicada cálculo o no? En breve dejo la carrera Amén. y con eso te digo todo. Muy lenta. Es complicado, es complicado. Tiene algunos jeitos que uno tiene que entender. Bastante complicado, amigo. José fala portugués. Eu falo, manito. Eu falo portugués. No, I don't. No, pero boludo, ey, hacen demasiadas demostraciones. Eso te quiebra, tipo. Sí, eso es Es verdad. demasiado. Es demasiado. Es muy complicado. Es muy Lo que es complicado es que el Manny. práctico vaya adelantado. No entiendo una Palabra, merda. mano. Y su cara. Volví. ¿Hola? Hola. 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 Bueno, seguimos, perdón. No sé qué estaban hablando. ¿Estaban ocupados? No, de la materia también. Sí, Estamos hablando del curso, profe. Está bien, no, hablen, claro, lo que quieran. Está difícil. Bueno, entonces. ¿Les Yo parece te- difícil? Un poco las demostraciones, ¿no? ¿Verdad? Sí, no son fáciles.
Me parece difícil que el práctico vaya mucho, tipo, no mucho, pero un poco más adelantado que el teórico. Ah, ¿el práctico está yendo más adelantado que esto? Creo que la última, hicimos el ejercicio de la segunda parte del práctico 4. Ah, Ejercicio. mirá. Claro, ahora Igual la ya segunda vamos a parte empezar con son las sumas inferiores. definidas y viste que hay gente que todavía no lo sabe eso. Depende de qué práctico igual, pero sí. Pero la Entonces- segunda parte en realidad son sumas inferiores y superiores, ¿no? De práctico 4. Bueno, entonces ahora ya podemos definir la integral superior y la integral inferior. ¿Tá? Que lo que vamos a hacer es usar esas cosas, las sumas superiores, y vamos a usar las sumas, o sea, vamos a usar las sumas inferiores para definir la integral inferior y las sumas superiores para definir la integral superior. ¿Tá? Entonces, lo que tenemos hasta ahora, ¿qué es? Las sumas superiores estas, ¿se acuerdan que en la clase pasada yo les hice el dibujito? Cuando yo hacía la suma superior, lo que obtenía era un área que era un poquito más grande de que la que yo quería, ¿se acuerdan? Y cuando hacíamos Sí. una suma inferior cualquiera, lo que obteníamos era un área que era un poquito más chica que el área que queríamos. ¿Se acuerdan de eso? Sí. ¿Sí? Entonces, lo que va a pasar es que cuando yo agarre el conjunto de todas las sumas inferiores, ¿sí? Cambiando las particiones, ¿sí? O sea, agarro un montón de particiones y considero el conjunto de todas las sumas inferiores con esas particiones. Entonces, ese conjunto es un conjunto que tiene un montón de aproximaciones del área que yo quiero más chicas. ¿Sí? Y si hago lo mismo con las sumas superiores y agarro el conjunto de todas las particiones, o sea, agarro un montón de particiones y agarro todas las sumas superiores con esas particiones, lo que encuentro es un conjunto que me aproxima por arriba, o sea, un poquito más grande el área que yo quiero. ¿Está? Y lo que acabamos de probar, esto es importante, acabamos de probar que cualquier suma superior es más grande que cualquier suma inferior. ¿Sí? Esto que acabamos de probar acá es súper importante, porque ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que el conjunto de las sumas inferiores está acotado por cualquier suma superior. Y al revés, el conjunto de las sumas superiores tiene como cota inferior a cualquier suma inferior. ¿Se dan cuenta? O sea que son conjuntos que están acotados, uno superiormente y otro inferiormente. Entonces tienen supremo y tienen ínfimo. ¿Se entiende a dónde quiero ir? En el caso que no sean iguales, obvio. ¿Tá? O sea, esta desigualdad es súper importante, la vamos a usar ahora para poder definir el supremo y el ínfimo de esos conjuntos. ¿Tá? Entonces voy a definir bien los conjuntos. Si nosotros tenemos el conjunto este, que le voy a llamar el conjunto de las aproximaciones por abajo, o sea, aproximaciones inferiores, que lo que hago es agarrar cualquier suma inferior para cualquier partición, donde pese una partición. ¿Tá? O sea, agarro particiones, cualquier partición, las que yo quiera, y agarro todas las sumas inferiores que me dan esas particiones, y me considero ese conjunto. ¿Tá? Y también me considero el mismo conjunto para arriba, o sea, el de las sumas superiores. Es Que el le voy a conjunto llamar- de la partición de suma inferior ese. No, lo que hago es agarrarme las sumas inferiores. Pero lo que estoy variando en este conjunto son las particiones. La F está fija, y lo que voy variando son las particiones. O sea, el A es el conjunto de sumas inferiores, entonces. Exacto. Variando todas las particiones que vos quieras. ¿Tá? Y en la estrella con la estrella arriba es lo mismo, pero para las sumas superiores. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasa? Estos conjuntos, por la proposición que yo acabo de probar acá, cualquier elemento en el conjunto en el A estrella de F, es una cota inferior del conjunto este. ¿Sí? Porque las sumas inferiores siempre son cotas menores o iguales que las sumas superiores. ¿Tá? Y lo mismo pasa al revés. Y cualquier elemento de la estrella es cota superior del conjunto A estrella con la estrella abajo. ¿Tá? O sea que mi conjunto este conjunto está acotado ¿dónde? ¿Dónde está acotado? Inferiormente. Inferiormente. Ah, que al revés. ¿Sí? Y el otro está acotado superiormente.
¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? El conjunto, el que está acotado superiormente, este, tiene supremo. Perdón, tiene ínfimo, que está acotado inferiormente. Para, profe, estamos como definiendo estos dos conjuntos y estamos Ujú. acotándolos. No, no estamos acotando, ya sabemos que están acotados porque probamos esta cosa que está acá, que probamos que cualquier suma superior es más grande que cualquier suma inferior. Ya sabemos que están acotados. ¿Sí? Ya sabemos que está acotados por la propiedad anterior. Claro, o sea, cualquier suma, o sea, acá están las sumas superiores, o sea, este conjunto, acá están las cosas que estarían en el A estrella. Y por acá están las cosas que están en el A estrella para abajo. Bien. ¿Sí? Lo que sabemos es que cualquier elemento que esté acá es una cota superior de los que están acá. Y al revés, cualquier elemento que esté acá es una cota inferior de todos los que están acá. Sí, ¿Tá? Entonces esos conjuntos están acotados. está, no está bien. ¿Tá? Gracias. Entonces, ¿qué pasa? El que está acotado superiormente, que es la estrella, este tiene entonces supremo. ¿Sí? Por el axioma 10. Y el que está acotado inferiormente tiene, por la consecuencia del axioma 10, tiene un ínfimo. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Básicamente, Entonces con los que están ¿Cómo? por arriba son los que tienen ínfimo, los que están por abajo son los que tienen el supremo. Ujú. Entonces vamos a definir la integral inferior, ¿sí? Como el supremo del conjunto S. ¿Sí? O sea que es el supremo de las sumas inferiores de F, P, y donde estoy variando P. O sea, P es una partición cualquiera de AB. Esto es por definición la suma inferior. Perdón, integral inferior. ¿Está? Esa es la integral inferior de F. ¿Está? Es el supremo de las sumas inferiores donde voy variando las particiones. ¿Está? Y de la misma manera definimos la integral superior. ¿Está? Entonces la integral superior, ¿qué va a ser? Va a ser el I cosita arriba de F, ¿está? Que es el ínfimo del conjuntito este a estrella de F que tenía ínfimo, y eso significa entonces que es el ínfimo de las sumas superiores de F con respecto a P, donde voy variando P en cualquier partición de AB. ¿Sí? Y eso entonces sería la integral superior de F. ¿Está? ¿Se entiende entonces? Lo que hacemos es variar las particiones y agarramos todas las sumas superiores, o sea, lo que hacemos es agarrar P, considerar la suma superior de F con respecto a P, y ir variando P, o sea, agarramos un montón de P, un P1, un P2, y así seguimos, agarramos todas las sumas estas, y después consideramos el ínfimo de ese conjunto. ¿Ah? ¿Se Sí, entiende? tiene sentido, porque sería la más exacta, ¿no? Tomar así. Y eso nos da una aproximación mucho mejor. ¿Está? Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a definir que una función es integrable, ¿sí? Cuando estas dos cosas coinciden, ¿sí? Cuando consideramos la integral superior y la integral inferior y las dos nos dan lo mismo. ¿Está? Antes de definir eso, les cuento un poquito qué cosas cumplen estas cosas. Así tiene más sentido. Entonces, observaciones. ¿Está? Primero tenemos que siempre la integral inferior de F siempre es menor o igual a la integral superior. ¿Están de acuerdo? Porque el conjunto, acuérdense que tenemos esta proposición. ¿Dónde está la proposición? Acá, que las sumas inferiores siempre son menores o iguales que las superiores, o sea que el ínfimo de este conjunto siempre es menor o igual que el supremo de este, y entonces la integral inferior siempre es menor o igual que la integral superior. ¿Están de acuerdo? Es una consecuencia de lo recuadradito en verde.
¿Sí? Sí. Profe, pero el ínfimo es mayor al supremo en este caso. El ínfimo es menor o igual que el supremo. Ah, porque es el ínfimo de otro conjunto. Sí, 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 claro, sí, sí. Claro. Bien. Y después la otra observación que tenemos es que siempre, a ver, si se las escribo. A ver, voy a escribir lo que pasa y después concluimos qué es lo que yo quiero que vean. Pero lo que tenemos es que siempre la suma inferior. Deme un segundito. ¡Máximo! ¡Máximo! ¿Podés dejar de gritar? Gracias. Tenemos que la suma inferior siempre es menor o igual entonces que la integral inferior. ¿Está? Acuérdense porque la integral inferior, ¿qué era? Por definición, El supremo, eso. es el supremo de todas las cosas esas. ¿Sí? O sea que cualquiera es más chiquita. ¿Está? Y después, por lo que tenemos de recién, ya sabemos que esto siempre es menor o igual que la integral superior, y a su vez, por lo mismo de antes, o sea, lo análogo, la integral superior es el ínfimo, ¿sí? O sea que esa va a ser menor o igual que cualquier suma superior. ¿Sí? O sea que esta es menor o igual que cualquier suma superior. ¿Ah? Entonces tenemos esa cadena de desigualdades. ¿Ah? Y entonces, ¿qué pasa? Como yo tengo esa cadena de desigualdades, lo que podemos hacer es pasar restando. ¿Ah? Entonces, lo que tenemos es que 0 siempre es menor o igual que, y ahora paso restando la i estrella menos la otra. Entonces me queda y la i estrella esta de f menos la i estrella de la f. ¿Sí? Como es más grande, la diferencia siempre me queda mayor o igual que 0. Y a su vez, por las desigualdades esas que tengo ahí, esto también es menor o igual que la suma superior menos la suma inferior. Lo voy a escribir acá para que me entre. Entonces tenemos primero esto, que la diferencia entre estas cosas siempre es positiva, o sea, siempre es mayor o igual que 0. Y a su vez, si metemos las sumas superiores, lo que tenemos es que esto me queda menor o igual que la suma superior de la f con respecto a la p menos la suma inferior. ¿Sí? Usé todas las desigualdades que tengo ahí. ¿Está? Estamos usando que el i estrella con la estrella arriba, a ver, lo marco, que este, ¿sí? Es menor o igual que este, y como al revés, este es mayor o igual que este, la desigualdad cambia de lugar y entonces puedo poner esto que está acá. ¿Está? ¿Sí? O sea que tenemos esa cadena de desigualdades. ¿Está? Entonces, si se fijan, lo que está pasando es que siempre esta diferencia, que es la que queremos, porque es de la que depende la definición de integral, esa diferencia siempre está acotada, siempre es mayor o igual que 0 y siempre está acotada por la diferencia entre la suma superior y la suma inferior de una partición cualquiera. ¿Está? Pero ¿qué pasaba cuando yo refinaba la partición? Esta diferencia se hacía más chiquita, ¿se acuerdan? ¿Sí? Si yo refino la partición, se agarró acá, o sea, esto me queda menor o igual si yo agarro una partición Q que sea más fina que P, ¿sí? ¿Eso qué pasa? Si Q es más fina que P, esto me queda menor o igual que el S estrella de FQ menos el S estrella de FQ. ¿Ah? O sea que siempre voy achicando, cuando refino la partición, voy achicando eso. Perdón, acá es al revés. La P es más fina que la Q. ¿Sí? O sea, la más fina es la que está más cerquita de la diferencia entre las integrales. O sea que si yo voy afinando la partición, voy como acercándome, o sea, tengo por acá el 0, por acá tengo la diferencia entre el i estrella menos el i estrella, ¿tá? Y por acá tengo las diferencias entre las sumas, y cuando yo voy afinando mi partición, estas diferencias entre las sumas se van acercando, acercando, acercando a esta diferencia que es la que yo quiero. ¿Está? ¿Sí?
Bien la parte de cura, ¿verdad? Esa es la parte de- idea intuitiva de lo que es la integral, entonces. Entonces, la definición de función integral. Entonces, acuérdense, teníamos que tener funciones acotadas. Todo lo que hicimos en la clase pasada, o sea que todo lo que estamos haciendo en esta, era para funciones acotadas. O sea que tenemos una función acotada, es integrable, si coinciden esas cosas, o sea, si el i estrella, la integral superior de la f, coincide con la integral inferior de la f. ¿Está? Y a ese número se le llama la integral. ¿Está? Ese número es la integral de f en AB, y ahora les explico la notación que se usa. ¿Está? Y la notación que usamos, hay dos notaciones que se usan siempre, que son, cuando no nos interesa mucho calcularla, digamos, usamos así, la integral entre A y B de la f. ¿Está? Y otra notación es poner, con respecto a qué estoy integrando, o sea, meto la variable. ¿Sí? O sea, que agrego acá un f de x, y después pongo esta letrita que significa diferencial x, que lo que significa es que estoy integrando con respecto a x. O sea, que mi función es una función que depende de x, y yo integro con respecto a x. ¿Está? Eso van a ver después que tiene sentido, porque a veces podemos integrar con respecto a otra variable, o hay funciones que tienen más de una variable y hay que decir con respecto a cuál integro. Entonces, esta notación que me dice quién es el x y con respecto a quién estoy integrando es por eso. ¿Está? Pero para nosotros ahora, hoy, es solo una notación. Todas las funciones que van a ver ustedes van a depender de x y siempre las vamos a integrar con respecto a x. ¿Está? Pero es la notación estándar. ¿Está? O sea que este numerito... Este numerito, que es la diferencia entre el i estrella de f y el i estrella de f, ¿sí? Lo vamos a denotar así. ¿Ah? Lo vamos a denotar como ese simbolito de integral acá entre a y b. ¿Sí? ¿Qué querían preguntar? Yo que si ¿Alguien puede quiere- explicarlo de arriba de vuelta. ¿La definición de integral o la notación? No, la definición de integral, por favor. La definición de integral es nada más que vos decís que una función es integrable cuando calculaste la i estrella esta, la i estrella con la estrella arriba, que acordate que era el ínfimo de las sumas superiores. Cuando calculaste el ínfimo de las sumas superiores y calculaste el supremo de las sumas inferiores, los calculaste, te dieron dos números y esos dos números te dieron lo mismo, ahí decís que la función es integrable. Tenés que calcularlos, tenés que calcular el i estrella con la estrella arriba y el i estrella con la estrella abajo. Y fijarte si te dan igual. Si te dan igual, la función es integrable. Y ese número que te dio, le llamas la integral. Eso sería con Te límite, dieron profe. distinto. ¿Cómo? Que si para calcular ese ínfimo y ese supremo sería con límites. No, con la definición del ínfimo y del supremo. Lo calculás. Con el epsilon. Ahora vamos a ver un criterio. Pero lo calculás como calculás el ínfimo en conjunto. Eso ya lo hicimos con el profe, con un profe. Justo un ejercicio así. Bien. ¿Puedes volver a explicar la notación? La notación, sí. Es esto, le ponemos este simbolito raro que en realidad, no sé si saben la historia, sale del símbolo de sumatoria estirado. O sea, se estiró el símbolo de sumatoria y quedó eso. O sea, como que lo fueron estirando y quedó eso. Porque antes lo que se hacía era sumar, como la definición, vieron que la definición es sumar, hacer todas las sumas en la partición y se iba achicando la partición, y hasta que llegó un momento que esto ya no era una suma finita y le pusieron integral. ¿Tá? Pero la idea es esa, era sumar rectangulitos cada vez más chiquitos, y por eso terminó así. Fe, O sea, ahora vamos a ver qué, sí, decime, un criterio de integración. una consulta. Vos habías dicho al final que era igual a la resta de la integral superior menos la integral inferior, pero eso no daría cero si son iguales. Sí, por eso, cuando te aproximas bien, esta resta te da cero. Claro, pero pusiste en la otra, en la siguiente, pusiste que la integral era igual a eso.
No, no, sí, me equivoqué. Es igual a eso, sí. Ah, ta. Perdón, me equivoqué yo. Sí. Entonces el criterio de integración, este criterio se llama criterio de integración a menos de epsilon, lo voy a poner así, porque lo van a usar después. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que dice? Dice que para toda f de AB en R acotada, ¿qué hora es? ¿Estamos bien de hora? 10 y 11. 10 y 11. Sí, capaz que hago, sí, porque les quiero mostrar ejemplos y después capaz que hago el otro criterio, porque hay dos criterios que quería ver, pero... Sí, voy a empezar, este sí lo doy y después vemos si doy el otro no. Entonces, para toda f acotada, porque no quiero pasarme como la clase pasada que me pasé, no me gusta. Avísenme, cuando me esté por pasar, me avisan, porque no me gusta eso de pasarme de hora. Y agarramos un i cualquiera, un intervalo cualquiera, perdón, un número cualquiera. Este i ahora, claro, capaz que los marea, pero este i va a ser el resultado de la integral, por eso se llama i mayúscula. ¿Está? No es un intervalo, es un número. Entonces, para toda f, bla, 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 y un número son equivalentes estas dos cosas. Entonces, ¿qué es lo que es equivalente? Primero, que f es integrable en el intervalo AB y su integral vale i. Ese número i, ¿está? Y lo segundo es que para todo epsilon mayor que 0 me puedo encontrar una partición ¿sí? Me encuentro una partición ¿sí? Tal que el i, el número de la integral menos epsilon, me queda menor o igual que la suma inferior de esa partición, que me queda siempre menor o igual que la suma superior de esa partición, eso siempre pasa, y que a su vez lo puedo acotar con el i más epsilon. ¿Ah? Eso es para todo epsilon mayor que 0. Profe, Ujú. ¿qué dice después de para todo i perteneciente a R? Dice que para todo i, el i es un número, para todo i que pertenece a R número, es un número, son equivalentes, que f es integrable en AB y que su integral vale ese número, y que para todo epsilon mayor que 0 existe una partición, que la partición me queda acotada entre el número s más epsilon y el número s menos epsilon. Dale, gracias, profe. ¿Sí? Entonces, acá es donde yo les decía que repasaran las propiedades, la proposición aquella asterisco, ¿se acuerdan del supremo? Y el ínfimo, porque la vamos a aplicar acá. Entonces, Profe, ¿qué dice después de tal sí. que en el 2? ¿Qué dice después de tal que? Que el i menos epsilon, sí, eso no se ve muy bien. Lo que dice es que yo estoy acotando, para esa partición que existe, yo tengo que la diferencia, o sea, que la suma inferior es menor o igual que la suma superior, y que las puedo acotar con el i más epsilon y el i menos epsilon en el centro. ¿Sí? O sea, yo tengo por acá el valor de i, y acá tengo i menos epsilon, por acá tengo el i más epsilon, por acá está i. Y lo que tengo es que existe, yo tomo el epsilon, o sea que estos números están fijos porque el epsilon está fijo, y tengo una partición, existe una partición donde la suma inferior me cae acá. ¿Sí? Y la suma superior también me cae acá. ¿Qué? No sé, pero estoy trabajando. Porque Nacho y ella nos quedamos en el Zoom y todos se fueron. Es que no hay más Zoom hasta la tarde, creo. Pero desconectate. Bueno. Perdón. Entonces, ¿se entiende lo que queremos hacer? Sí. Pará, yo no entendí esa parte. Lo que dice es que si vos tenés que la función es integrable, ¿sí? Y que su integral vale i, este i, te mirás el i menos epsilon y mirás el i más epsilon, o sea, cositas bien cerquita del i. Entonces, en este intervalo que se forma entre el i más epsilon y el i menos epsilon, siempre tenés alguna suma inferior y alguna suma superior para alguna partición P. O sea, existe alguna partición P que cae ahí adentro.
Y esto es para todo epsilon. Sí, o sea, como que siempre tenés una suma superior y una suma inferior que están bien cerquita del i para lo tan cerquita que vos quieras. Eso significa. Esto es algo parecido a lo que hacíamos con el supremo menos h y eso, o el Exacto, ínfimo. exactamente. Es que vamos a aplicar ese teorema. Vamos a aplicar eso nada más. Es exactamente eso. ¿Sí? Porque es la definición, o sea, la integral superior es el ínfimo. ¿Sí? O sea que tiene la propiedad esa menos de epsilon que tiene el ínfimo. Y la integral superior es un supremo, o sea que tiene esa propiedad menos de epsilon que tiene el supremo. Entonces en realidad es aplicarle esa proposición a esto. Denme un segundo porque mi hijo está insoportable. Máximo, apagate ese Zoom. Apagate ese Zoom, ya está. El micrófono, profe. F. Hola, perdón. No mates ¿Qué? al gurí, profe. ¿Qué? No lo mates al gurí. No lo maté, pero... Ya vengo y el eso. gurí se dejó de escuchar. ¿Eh? Decía ya vengo y no se escuchaba más el gurí. Ah, no se escuchó nada. No, pero no lo maté, acá está. Saludá. Decí que no te maté. Hola. Me muero. Hola. Hola. No, ahora nada. Se llama ínfimo, ¿no? No, Se llama Máximo. Ah, me equivoqué, pero. se llama Máximo. ¿Puedo jugar al ajedrez? Pregunta. Seriedad, me che, muero, seriedad. boludo. Pues, seguro. Bueno, seguimos. El hijo menor se llama ínfimo. No tengo. Es el único. Qué horrible, no. No, pero no fue por eso que se llama Máximo. Bueno. Entonces ahora vamos a demostrar esto. Entonces vamos a probar, para probar que son equivalentes tenemos que probar que el 1 implica 2 y que el 2 implica 1. Entonces vamos a empezar con 1 implica 2. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que la f es integrable y que su integral vale i. O sea que sabemos que el i estrella de f... ¿sí? La integral superior me da el número i ese que sabemos y coincide con la integral inferior. ¿Está? ¿Y ahora qué pasa? Sabemos que esta cosa es un supremo. Perdón, es un ínfimo. Y sabemos que esta cosa es un supremo. ¿Sí? O sea que vamos a aplicar la proposición asterisco esa del supremo y del ínfimo, a menos de épsilon. Entonces, dado épsilon mayor que 0, ¿sí? Tenemos el i menos épsilon acá. Y tenemos el i estrella de f, que era el supremo. Para mezclar el i estrella. Si trabajamos Sí. con el ínfimo hay que sumarlo, ¿no? Es el ínfimo de las sumas superiores. Entonces, para que lo tenga al revés, es el ínfimo ¿No es con la integral inferior ahí, profe? Sí, los tengo, sí, es lo que estaba pensando. Va al revés esto. O sea, si es el supremo, le restas. Acá ponemos la integral inferior. Ahí va. ¿Sí? Entonces ahí, como esta es un supremo, uso la proposición asterisco para el supremo acá, y sé que entonces acá existe una partición, que le voy a llamar P1, ¿sí? Tal que la suma, este es el supremo de las sumas inferiores, ¿verdad?
O sea que lo que existe es una suma inferior. Suma inferior acá, de F con respecto a P1. ¿Tá? Y esa suma está acotada entre el I estrella, que es el I, y es mayor o igual que el I menos epsilon. Disculpa, ¿existe quién? Para, dame un segundito. Ah, P1, partición 1. Bueno, vamos a agarrar portada los que hablamos. Ahí estoy yo. Saluden. Sí. Sí. Oh, se metió el audio y lo fue a rematar. Pobre Máximo. Sí. Se quemó todo. Voy a integrar al Lo voy a hijo. matar. ¡Uy! Acá estoy. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Sí, sí. Ya los escuché, especulando. Bueno, a ver. Me perdí en lo último, profe. En eso último que... Pará. Es que lo que estaba queriendo hacer era, teníamos el I menos epsilon, ¿sí? Y teníamos el I estrella con estrella abajo, que era un supremo, ¿sí? El supremo de las sumas inferiores. Entonces, lo que sabemos es que existe alguna suma inferior que está acá en el medio. ¿Sí? O sea que existe alguna suma inferior, que le llamé para la partición P1, que está acotada por el I por arriba y por el I menos epsilon por abajo. ¿Está? ¿Se entendió eso? Eso es porque el I estrella de F es el supremo de las sumas inferiores de F con respecto a P, donde voy variando la partición P. ¿Está? O sea que existe alguna partición, que le llame P1, donde esa suma inferior está acotada ahí en el medio. Es mayor o igual que el I menos epsilon y menor o igual que el I. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está ahí? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Cuál es el símbolo que pusiste al principio de esa última oración? ¿Es ¿Por un qué? qué? Al principio, puse un porque. Ah, ¿Está? O sea que tenemos este pedacito de la desigualdad, ya lo tenemos, ¿no? Tenemos I menos epsilon, I menos epsilon menor o igual que el S estrella de F para P1. ¿Sí? Acuérdense lo que queríamos. Queríamos esta cadenita de desigualdades que está acá. ¿Está? Ahora lo que va a pasar es que voy a tener que hacer lo mismo para el I más epsilon y la suma superior. ¿Está? Entonces eso lo que hace es que me da otra partición distinta. Porque aplico la proposición asterisco, esa menos de epsilon con el H para el ínfimo y me da otra partición. ¿Se entiende? O sea que lo que voy a obtener si aplico la misma cosa, o sea, tengo acá, tengo el I, que en este caso voy a mirar el I, yo quiero usar el ínfimo, o sea que uso el I estrella, ¿no? El I estrella es el ínfimo de las sumas inferiores. el ínfimo de las sumas superiores, ¿no era? Exacto, sí, sí. Este I estrella es el ínfimo de las sumas superiores. ¿Está? Entonces miro el I, ¿está? Y miro el I más epsilon. ¿Está? Entonces, como es el ínfimo de las sumas superiores, lo que pasa es que acá en el medio existe una partición P2 y tal que ahí me queda la suma superior de F con P2. ¿Sí? O sea, lo que pasa es que es que yo tengo que el I, acuérdense que el I estrella era lo mismo que el I, o sea que el I me queda menor o igual que esa suma superior para P2,
de F con respecto a P2 y es menor o igual que el I más epsilon este. ¿Sí? Entonces tengo esta desigualdad para P2 y esta desigualdad, ¿dónde está? Esta, para P1. ¿Sí? Pero lo que yo quiero probar es para la misma P. Quiero probar esto que está acá. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tomar la unión. Exacto, si tomamos la P1, unión de estos P2. dos, ya está. ¿Sí? Entonces, si tomamos la unión, esa es la P que existe. Porque ahí lo que tengo entonces es, utilizo la desigualdad anterior, entonces tengo que I menos epsilon es menor o igual que la suma inferior con respecto a P1. ¿Sí? O sea, I menos epsilon, entonces tenemos que I menos epsilon es menor o igual que la suma inferior de la F con respecto a P1. ¿Está bien? Que a su vez, como esta P es más fina que P1, me queda menor o igual que la suma inferior de la F con respecto a P, que siempre es menor o igual que su suma superior. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Como la P es más fina que P2, acá acoto con P2. Entonces pongo la suma superior de la F con P2. El mismo truco que hicimos hoy temprano. ¿Sí? Y ahora uso la desigualdad. Esta que acaba de probar acá. Este pedacito de desigualdad. O sea que esto me queda menor o igual que I más epsilon. ¿Está? Y ahí tenemos entonces la acotada esta. Para la P tenemos todo lo que queríamos. ¿Sí? Si me quedo solo con esas desigualdades, tengo lo que me pedía la proposición. ¿Está bien? O sea que en realidad lo único que hicimos fue aplicar la definición de la propiedad que es asterisco que habíamos visto del supremo y del ínfimo, ¿sí? A la definición de la integral. Es lo único que hicimos. ¿Está? Y después la refinamos para que nos quede la misma partición. O sea, agarramos el truquito de agarrar la unión para que nos quede exactamente la misma partición. ¿Ah? ¿Se entiende? Pero no me quedó claro para qué estamos demostrando esto. Sí, yo estoy No, medio porque esto perdida. es un criterio de integración. Cuando ustedes quieran ver si algo es integrable, tienen que hacer eso, tienen que fijarse si para todo epsilon mayor que 0 existe una partición que esté acotada así. Si pueden probar eso, entonces prueban que la función es integrable. Profe, ¿Sí? pero O sea, en este... van a ver que ahora después, la semana que viene, porque esta semana ya nos da el tiempo, la semana que viene vamos a empezar a probar qué tipos de funciones son integrales. Por ejemplo, las monótonas crecientes son integrables, las decrecientes también, las funciones constantes son integrables. Entonces, para eso usamos estos criterios. Para probar que son integrables usamos este criterio que está acá. Profe, una consulta. Sí. Sí. Después de turismo, ¿se continuaría el práctico 4? Yo sobre el cronograma de los prácticos no tengo ni idea. Eso tenés que consultárselo a Juliana o a Gustavo, que son Creo los que viene el responsables del 5 después. No, Ahí va. Creo. ¿Están O sea, definidas ya las el 4 se fechas? termina ahora. El 4 se termina ahora, dicen. Claro. Se están poniendo uno por semana indiferentemente de lo que estemos haciendo en teórico El teórico. y todo. Ok. De hecho, yo creo que el práctico 4, el que está ahora, varias partes de él están bastante más avanzados que el teórico, por lo menos, que Claro, los por eso teóricos que anduve preguntaba. viendo. Claro, por ejemplo, hoy recién nos dijeron lo que era la notación de integral, sí, y en el práctico ya hace rato que estamos con Sí, ya integral. El primer supone que ya lo ejercicio. sabés, En el ¿verdad? práctico hace rato que están integrando. Ok. Claro. O sea, está como la idea intuitiva la integral. Claro. Tipo ¿Me como podés las áreas y eso. y saber cuál es el acelerador? Ok. Bien. Entonces, como estoy medio corto de tiempo y quiero hacer los ejemplos, les dejo, el 2 implica 1, no lo voy a probar hoy, ¿tá? Se los dejo, si cualquier cosa me lo preguntan si no lo entienden. Igual es más ¿Me puedes importante en mostrar realidad. la última ¿Qué? página, perdón? ¿Puedes mostrar la última Sí, página, claro. la que recién copiaste? Sí. No, pasa que alguien me había pedido en el chat que fuera la página 9. Por eso me moví. Profe, una consulta. Sí, decime. ¿Sabes que P1 unión P2 es P? Le llamé P, sí, o sea, el P que necesitaba encontrar. ¿Se acuerdan que en la proposición me pedía un P? Me decía, ¿existe P? Entonces llamé P a P1 unión P2. Lo llamaste, está bien. Sí. Es el P que necesito que aparezca. Una consulta, profe. Sí, decime.
¿Sabes si ya están definidos los parciales para cuándo eran? No, no hay nada definido. No. No saben si van a ser virtual ni nada tampoco. Yo creo que no. La idea es que no. No habían comunicado que sí que iban a hacer todas las primeras pruebas por lo menos virtuales y el periodo Primer va semestre desde el 4 de virtual. mayo. Sí, en el práctico habían dicho que iba a ser virtual. Sí, sí, y va desde el 4 de mayo como hasta el 13 de mayo o el 3 de mayo, por ahí empezaba el periodo de pruebas, de primeras pruebas. Claro, pero no sé, porque nosotros tuvimos una asamblea docente hace un tiempito, justamente por ese tema, y en la que nosotros planteamos al consejo de la facultad que, o sea, nosotros me refiero a los docentes del Instituto de Matemática, de no tomar pruebas virtuales, por todos los problemas que se generaron en las anteriores que ya tomamos. Y no sé qué va a definir el consejo, pero me parece que no, que, o sea, por lo menos por parte del instituto no está la idea de tomar pruebas virtuales. O sea, la idea es capaz que hacer como el año pasado, no sé si se enteraron lo que pasó el año pasado lo que se hizo fue hacer pruebas, o sea, se hicieron mini pruebitas virtuales, pero que no daban casi nada de puntos, y al final, cuando ya se podían hacer pruebas presenciales, o sea, cuando se autorizó que hubieran pruebas presenciales por parte del gobierno, ahí se tomaron pruebas presenciales grandes, o sea, que incluían todo el curso casi. Pero el año pasado no se tomaron parciales virtuales. Fuera como O sea, un lo único. examen. ¿Cómo? Como un examen. Claro, lo único virtual que hubo, o sea, desde que empezó esto de la pandemia, fueron los exámenes de diciembre y de febrero. Eso fue lo único virtual que hubo, y la experiencia no fue buena, entonces nosotros, o sea, los docentes del Instituto de Matemática, planteamos de no repetirlo. Pero no sé, la facultad me parece que tiene otra idea, y no sé qué va a pasar, por eso les digo, pero no está definido, o sea, sí, no está definido. Porque el consejo mandó un comunicado ahí, pero es como una sugerencia, digamos, pero no deja de ser una sugerencia, entonces no sé. Yo pensaría empezar, o sea, yo diría que no, yo diría que lo más probable es que no vayan a haber pruebas virtuales, por lo menos de los cursos de matemáticas. Lo que pasa es que si todo sigue Profe. como ahora, no, o sea, se recomienda no salir ni siquiera de tu casa, entonces Claro, difícil no, es que para que seguramente vayan todos. vaya a pasar lo mismo que el año pasado, y es que las pruebas se corran para el final del semestre, cuando sí se puedan tomar presenciales. Ay, perdón. Sí, se igual creo puede. que- ¿Pero y qué serían los dos parciales juntos? Sí, el año pasado se tomó una prueba grande que eran como los dos parciales juntos. Sí. Como un examen. Sí, es El como un final examen, pero del parcial. semestre que es Miedo. junio, julio. ¿Cómo? El final del semestre que es junio, julio, por ahí. Junio, fines de junio, sí. Una pregunta, ¿podés pasar para la página de atrás, por favor? ¿La 9? Sí. Sí, gracias. ¿Está? Entonces, este criterio, volvamos un poquito. Después, cuando haya novedades, igual eso pregúntenselo mejor a Gustavo y a Juliana. Ellos, como son los responsables del curso, están mucho más informados que yo. Yo, por suerte, este semestre no soy responsable de nada, y no tengo que saber nada de eso. El semestre pasado ya sufrí bastante. Pero, a ver, no sé, la verdad es que no sé, o sea, y no sé tampoco cuándo nos avisarán algo. Pero o sea, cuando se sepa algo, o sea, enseguida se les avisa, o sea, eso siempre es así, o sea, apenas se resuelva que si sí o si no, eso se les avisa a ustedes. Igual creo que Juliana ya avisó. Es decir, yo era a los teóricos al tuyo y al de Juliana, y ya avisó que iba a ser virtual y cómo iba a ser. Tipo, ¿en serio? Sí, sí, sí. Profe, es que hay en el CPE de Ingeniería hay una resolución que fue el 16 de marzo, que ya dijeron que todas las materias tipo Física 1, Cálculo 1 y Física, y ¿cómo es? Y GAL y Discreta, que son como las primeras del primer semestre, van a ser todas virtuales, y que seguramente los segundos parciales también. Ah, mira. Y que Sí, también sí. van a tener que avisar antes del 5 de abril, tipo, cómo van a ser los parciales. O sea, que son virtuales, como que ya está decidido, como... Así que supongo que va a funcionar así. Ah, después le pregunto a Juliana, entonces, no. ¿Y van a ser tipo múltiple opción o desarrollo? Y seguramente esa múltiple opción. Claro, ahí decía que antes del 5 de abril tienen que justamente especificar eso, tipo, cómo van a ser las reglas del parcial, digamos. Mira, Por lo que entendí, Juliana dijo que eran tipo 30 puntos de múltiple opción y 10 de desarrollo, creo. Ah, ok.
No. Voy a preguntarle a Juliana porque no. Igual no es el sé. desarrollo, por el EVA está medio complicado. Sí. Igual sería una injusticia un parcial enorme hacia final de curso. Porque Yo creo como que es no te mejor. da. No sé, Es como un sé. examen. Yo creo que es mejor. Yo creo que es No te mejor da el porque... changüí para saber dónde estás parado. Pero Creo es que un igual examen. eso no Tenemos creo sobre que un se haga examen. porque en el consejo estuvieron discutiendo de eso, tipo de no juntar las dos evaluaciones. No sé en qué quedó, pero sí que lo discutieron. Claro. A ver, a mí lógicamente me parece más complicado estudiar todo a fin de año que estudiar la mitad a mitad de año y la otra mitad a fin de año. El tema es que, Claro. aunque, o sea, que sea Claro, pero online, el tema se es la que van a las hacer más pruebas virtuales, complicado. las pruebas virtuales son más difíciles. Claro. Ese es el tema, o sea, no es que no les podemos preguntar lo mismo en una prueba virtual que en una prueba presencial. Ay, claro, ese digo. Ese es el punto. Son mucho más O sea, complicadas. ustedes lo ven como, o sea, ustedes no piensan en la logística que hay atrás y implica que no podemos preguntarles lo mismo. O sea, las cosas bien fáciles que se le preguntarían en una prueba presencial, en una prueba virtual no se pueden preguntar porque las hace la computadora. Claro. Entonces, sí o sí, la dificultad de la prueba es más grande. O sea, yo creo que a ustedes les conviene más que sea presencial al final. Porque las Ponele pruebas en- virtuales son más complicadas. O sea, es imposible hacerles una prueba que no sea más complicada y que realmente represente algo, que no la haga la computadora por ustedes. Sí, Suponete pero la idea de que sea presencial al final indica la idea de que se podría ser presencial. Y como va la cosa, es Ah, sí, no sé, hasta ahí ya tanto, viste, no. bastante poco probable. Y hacer tipo subgrupos que vayan haciendo parciales por coso es una locura porque hay mucha gente, ¿no? No, hay casi 2000 estudiantes en el curso de Cálculo 1. Está por Los eso. profesores. No, es totalmente inviable, no. Ponele, si vos ves Pero lo- horarios, digamos. Y no, porque cada horario tiene que tener una prueba diferente. Entonces nosotros tenemos que hacer cuántas versiones de un parcial. Pero ¿cuánta gente tiene que entrar en una clase de un parcial presencial? ¿Cuánta gente entra? Y el parcial presencial se hacen todos al mismo tiempo. Los 2000 estudiantes están repartidos por todos los salones que tiene la facultad y los hacen todos al mismo tiempo. Qué divino Claro. eso. Ponele, si vos ves... No, por eso es que no se exámenes- puede, porque son mucha gente en un lugar chico, no se puede. Si vos ves exámenes, por ejemplo, de GAL 1 de otros años, por ejemplo, hay ejercicios básicos que es ponerle calcular este determinante. Por Cosas eso, así, eso no que se las puede hacen a mano. preguntar en una prueba virtual. Eso no lo Eso pueden no se preguntar. puede. Ahí va. Porque te lo hace la computadora directamente. Por eso, nadie te puede preguntar ni una inversa, ni un determinante, ni el rango, nada. O sea, límite. todas las cosas, todo lo que sean cuentitas, no se pueden preguntar. Porque las Estamos hace la en el horno, computadora. ¿Cómo? Es absurdamente fácil hacer trampa. Es que los profesores saben qué herramientas tenemos con la computadora. Por eso mismo hace una prueba que sea más difícil. No, sí, o sea, no es que queramos que O sea sea, más difícil, no es que difícil. queramos que sea más difícil. Lo que pasa es que queremos hacer algo que no lo Claro. haga la computadora. Se me desconectó, ¿por qué se me salió? Más teórico y razonamiento tal vez. Claro. ¿Cómo? Más Claro, son cosas, son preguntas más conceptuales, o sea, los ejercicios van a ser más conceptuales. más fácil el concepto que aplicarlo. Por eso, o sea, las cosas de hacer cuentas, que son las cosas fáciles siempre para ustedes, esas no se pueden preguntar. Yo qué sé, no sé, es mi opinión, yo pienso que es más difícil. Para ustedes es más difícil. Profe, volviendo a la Sigamos clase. ¿Cómo? Volviendo a la Seguimos un clase. ratito. Sí, seguimos así, nos quedan 20 minutitos. Entonces, a ver, el 2 implica 1, se los dejo para que lo lean. ¿Ah? Y cualquier cosa lo vemos, o sea, yo no tengo problema, pero así avanzamos un poquito porque nos quedan 20 minutos y quiero dar algunos ejemplos. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Otro criterio que quiero mostrarles antes es, ese criterio que les mostré acá nos permite ver si la función es integrable y calcular su valor, ¿sí? Porque me dice cuánto vale. ¿Está? Si a mí no me interesa saber cuánto vale la integral, solo me interesa saber si es integrable o no es integrable, tenemos otro criterio, que es este que voy a escribir acá. ¿Está? ¿Se entiende la diferencia? Ese criterio que vi recién nos permite saber si es integrable y calcular el valor. El que voy a dar ahora solo me permite saber si es integrable. ¿Está? O sea, si no nos interesa el valor de la integral, ¿sí? Si no nos interesa el valor de la integral, entonces usamos este otro criterio.
Entonces este otro lo que dice es que F, tenemos una F de AB en R, acotada. Entonces, F es integrable. Sí, solo sí. Para todo epsilon mayor que 0, existe una partición P tal que la suma superior de F en la partición P menos la suma inferior de la F en la partición P es menor que epsilon. O sea que existe una partición donde la diferencia entre su suma superior y su suma inferior me queda más chiquita que epsilon. Eso es lo que me dice el criterio. Entonces, si yo logro hacer eso para todo epsilon, ¿sí? Agarro un epsilon cualquiera, y agarro la suma superior y le resto la suma inferior y me queda más chiquito que epsilon. Perdón. Tengo la suma superior, tengo la suma inferior, y esta diferencia me queda más chiquita que epsilon para todos los epsilon que yo quiera, entonces mi función va a ser integrable. Porque eso significa que estas dos cosas se aproximan todo lo que yo quiera, entonces el ínfimo y el supremo se aproximan todo lo que yo quiera y entonces coinciden. ¿Se entiende? Y entonces va a ser Jefe, integrable porque... después de tal que es una A eso, o 0. Esto es un 0. Tal que 0 es menor o igual que eso. O sea que la diferencia entre la suma superior y la suma inferior de esa partición es tan chiquita como yo quiero. Eso es lo que dice. Profe, ¿qué es lo que pusiste en la arriba del todo, que pusiste para todo F, tal que vaya de AB a R? ¿Qué pusiste después de eso? Acotada, ahí dice acotada. ¿Acá? Sí. Dice acotada. Bien. No entendí la representación debajo del dibujo. ¿Qué es Lo que que dice? traté de explicarles un poco qué es lo que dice eso. Dice que yo tengo la suma superior y la suma inferior, ¿sí? Ubicadas en la recta, y la diferencia entre esas dos cosas que me da este numerito que está acá, la puedo achicar todo lo que yo quiero con el epsilon. Bien, era eso. A mí me pasó al revés, yo entendí lo que explicaste abajo con la barra, pero no entendí la anotación que pusiste abajo del tal que. ¿Tal que? No, el tal que dice nada más que la suma superior de la F con esa partición menos la suma inferior, o sea, la diferencia entre la suma superior y la suma inferior, me queda acotada por epsilon. ¿Y qué es el símbolo que está más a la derecha? ¿Es un 0? ¿Cómo? ¿Y el símbolo que está más a la izquierda, perdón, es un 0? ¿O qué es? Sí, es un 0 que lo pinté cuando me preguntaron qué era. Esto es un 0. Ah, ok. Esto es un 0 acá. Sí. ¿Está? Ahora en 15 minutos. Entonces, ¿cómo demostramos esto? A ver. Vamos a probar el directo. Si f es integrable, ¿qué pasa? Entonces tengo f integrable y la integral. Entonces, quiero que para todo epsilon mayor que 0 exista una partición tal que la diferencia entre sus sumas me quede más chiquita que epsilon. Entonces, uso la proposición anterior. Entonces, dado epsilon mayor que 0, por la proposición anterior, ¿qué es lo que tenemos? Que existe una partición tal que, ¿qué es lo que pasaba? ¿Se acuerdan lo que decía la proposición? Teníamos estas cotas. Maxi, por favor, en serio. Teníamos estas cotas que están ahí recuadradas en violeta. ¿Sí? O sea que I menos epsilon era menor o igual que la suma inferior, menor o igual que la suma superior, menor o igual que el I más epsilon. ¿Está? Lo que voy a hacer
acuérdense, esto se cumple para todo epsilon, ¿está? Entonces voy a aplicarle esto al epsilon sobre 2. Solo para que me quede una mejor cota, para que cuando yo reste me quede el epsilon, ¿está? Es un truquito nada más. ¿Tá? Entonces voy a aplicarle esta desigualdad, estas desigualdades con epsilon sobre 2. Entonces lo que tengo es que el i menos epsilon sobre 2 es menor o igual que la suma inferior de f con respecto a p, que es menor o igual que la suma superior de f con respecto a p, que es menor o igual que i más epsilon sobre 2. ¿Sí? O sea, aplico la proporción anterior para el epsilon sobre 2. ¿Por qué hago eso? Para que cuando pase restando esto, me quede epsilon. ¿Tá? Porque ahora, ¿qué hago? Ahora resto, y entonces me queda que la suma superior de f con respecto a p menos la suma inferior de f con respecto a p, me queda menor o igual que el i más epsilon sobre 2, ¿sí? Porque este es menor o igual que el i más epsilon sobre 2, más, perdón, menos, y este que está acá, ¿sí? Me queda que es mayor o igual que el i menos epsilon sobre 2, o sea que con menos es menor o igual que menos el i menos epsilon sobre 2, o sea que me queda menos i menos epsilon sobre 2. ¿Está bien? Y cuando hago la cuentita de esta, ¿cuánto da? I más epsilon sobre 2 menos i, se me va el i con el i, y el epsilon sobre 2 con el menos me queda epsilon sobre 2 más epsilon sobre 2, que me da epsilon. ¿Está? Ese es el truquito nada más. Por eso agarré el epsilon sobre 2. Profe, ¿me puede volver a explicar eso? Desde la parte de i menos epsilon sobre 2. Sí, esto que está acá, lo voy a recuadrar de violeta, esto que está acá es aplicarle la proposición anterior, pero en vez de tomar epsilon sobre 2. ¿Sí? Aplico la proposición esta con epsilon sobre 2. ¿Viste que era para todo epsilon mayor que 0? Se le aplico al epsilon sobre 2. Sí, ahora sí. ¿Tá? Entonces me quedan todas esas desigualdades que son las mismas que puse acá. ¿Tá? Y después lo que hice nada más fue pasar, hice la resta y me fijé en las desigualdades, que es lo que me dicen. ¿Tá? Entonces acá me quedó menor o igual. ¿Ah? Entonces este lado ya lo tengo, y para el otro lado lo que tenemos es, para el otro lado, perdón. Para el otro lado lo que sabemos es que para todo epsilon mayor que 0 existe la partición esa, ¿no? O sea que para todo epsilon mayor que 0 existe P contenido en AB, tal que el S estrella de FP menos el S estrella de FP es menor que epsilon, ¿no? Y mayor o igual que 0. Eso es lo que me dice la hipótesis que tengo en este caso. ¿Está? Pero entonces yo lo que quiero probar es que la F es integrable. O sea que quiero fijarme qué pasa con el I estrella de F menos el I estrella de F. ¿Sí? Yo querría ver que esto me queda 0. ¿Sí? Si esa diferencia me queda 0, las dos cosas coinciden, entonces la función es integrable. ¿Ah? Pero ¿qué pasa entonces? Lo que sí sabemos es que esta diferencia está siempre acotada por el 0, por la observación 1 que teníamos acá, ¿se acuerdan? A ver dónde está. Observación 1, ¿sí? La I estrella de F con la estrella arriba siempre es mayor o igual que la I estrella con la F abajo, con la estrella abajo. ¿Está? O sea que eso siempre me queda mayor o igual que 0. Y la observación 2, ya que la tengo acá, me dice que la suma superior menos la suma inferior siempre me queda mayor o igual que esa diferencia. ¿Está? O sea que la observación 1 y la observación 2, ¿dónde estoy? Acá. ¿Sí? La observación 1 me dice que esto es mayor o igual que 0, y la observación 2 me dice que esto es menor o igual que la suma superior de la F con respecto a P menos la suma inferior de la F con respecto a P. ¿Está bien? ¿Sí? Una cosa, Pero, ¿qué dice después de 0 menor o igual a qué? Ahí ahí es una... estrella. O sea, yo había escrito esto primero, ¿se acuerdan? Porque yo quería ver cuánto valía esta diferencia. Yo quiero ver que esta diferencia vale 0. Entonces la acoté con el 0 de aquel lado, de este lado, por la observación 1, y la acoto por la diferencia entre la suma superior y la suma inferior por la observación 2. ¿Está? Pero tengo que la suma superior menos la suma inferior me queda menor que epsilon. O sea que esto es menor que epsilon. ¿Está? Y esto se cumple para todo epsilon mayor que 0. ¿Está? O sea que eso es tan chiquito como yo quiera.
¿Se acuerdan de la proposición aquella que teníamos de que si un número, si la diferencia entre dos números era tan chiquita como yo quería, entonces los números eran iguales? ¿Se acuerdan? La vimos Sí. en la semana esa del principio de Arquímedes y todo eso. Entonces acá, esto implica que el I estrella de F es igual al I estrella de F con la estrella abajo. ¿Sí? Porque es tan chiquita la diferencia como queramos. ¿Está? Y entonces la de F es integrable. Profe, arriba, lo primero que está subrayado en azul, ¿no debería ser al final menor o igual que epsilon? ¿O me perdí porque es menor estricto? Depende cómo lo haya escrito en la vez anterior, pero no cambia nada. ¿Cómo lo había escrito yo? No, la hipótesis decía menor estricto. Ah, ok, ok. ¿Sí? Es como lo haya escrito, pero no cambia. ¿No? En realidad, la realidad es que un menor igual o un menor ahí no te cambia nada. Pero para ser coherentes tiene que estar todo igual escrito. ¿Está? Entonces, para terminar, que nos quedan 10 minutitos, quiero ver ejemplos de funciones integrables. ¿Está? O sea, quiero ver un ejemplo de una función integrable y un ejemplo de una función que no sea integrable. ¿Está? Pero con ejemplos de funciones de verdad usando todo esto. ¿Está? Entonces, vamos a ver ejemplos. Entonces, mi primer ejemplo va a ser la función constante. ¿Está? O sea, que tengo f de AB en R, tal que f de x me da siempre k, para todo x que esté en el intervalo AB. ¿Sí? Me da siempre k. ¿Está? Entonces quiero ver que f es integrable. ¿Está? Entonces, ¿qué necesitamos hacer para probar que es integrable? Tenemos que calcular el I estrella, ¿sí? O sea, tenemos que calcular cuánto vale el I estrella, o sea, el supremo de las sumas, el ínfimo de las sumas superiores, y tenemos que calcular cuánto vale el supremo de las sumas inferiores. ¿Está? ¿Sí? Entonces tenemos que agarrar particiones, porque acuérdense que teníamos que agarrar todas las sumas superiores variando en las particiones, y todas las sumas inferiores variando en las particiones. ¿Está? Entonces agarramos P una partición. ¿Sí? ¿Estamos bien? Le voy a llamar a 0, a 1, hasta a n. Esto es una partición de AB. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? Para todo segmentito que yo me agarre, ¿sí? ¿Cuánto vale el ínfimo de la función ahí? Profe, una pregunta. Sí. ¿Pusiste f de x es igual a k? Sí, una constante K. Sí. Y abajo dice para todo k, me X que imagino. esté en el intervalo AB. Para Ah. todo X que esté en el intervalo AB. Gracias. ¿Está? Entonces acuérdense, la suma superior ¿qué era? Perdón, empiezo con la inferior. La suma inferior ¿qué era? Era agarrar las áreas de los rectangulitos que me quedaban definidos por la partición, ¿no? O sea, yo tenía que agarrar el ínfimo de la función ahí y multiplicarla por el ancho del intervalito. ¿Se acuerdan? Eso me daba la suma inferior. Y cuando yo agarraba el ancho del rectangulito y lo multiplicaba por el supremo de la función en ese intervalito, eso me daba la suma superior. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Sí? O sea que para todo intervalito yo tengo que mirar cuánto valía esta cosa que vimos la clase pasada, que se llamaba el ínfimo de f en el intervalo ahí más 1. Tengo que fijarme cuánto vale eso y tengo que fijarme cuánto vale el supremo de f en ahí más 1. ¿Está? Porque eso me va a dar la altura de los rectangulitos con los que aproximo. ¿Está? Pero ¿qué pasa? Como mi función es constante, ¿cuánto vale este ínfimo? Lo mismo que el supremo. K. ¿Y cuánto vale? K, ¿verdad? K. Vale K, vale lo mismo que el supremo, siempre vale K. ¿Sí? O sea que las áreas que yo estoy mirando, cuando yo tengo ahí más 1, siempre son rectangulitos de altura K. ¿Sí? O sea que entonces cuando hacemos la suma superior, por ejemplo, y es lo mismo que la inferior, ¿sí? Yo hago la suma inferior de la f y hago la suma superior de la f, siempre me da la suma desde i igual 0 hasta n menos 1 de esos rectangulitos, o sea, de ahí más 1 menos ahí multiplicado por k. Siempre. Siempre son estos rectangulitos que tengo acá dibujados. ¿Está? Entonces, como esto no depende del i, lo puedo sacar para afuera y me queda k
por la suma desde i igual 0 hasta n menos 1 de los ai más 1 menos ai. ¿Está? Y fíjense que cuando hacemos esta suma, todas las cosas del medio se cancelan y me quedan solo los extremos. O sea que esto me queda solo k por el an menos el a0. ¿Sí? Y como el an siempre es el b y el a0 siempre es el a, esto me queda k por b menos a. Pará, ¿Está pará. bien? ¿Cómo se cancela ahí eso? No entendí. Te queda así, te queda, vamos a hacerlo, te queda desde igual 0, o sea que te queda a1 menos a0, ese es el primer término. El segundo término te aparece a2 menos a1. El tercer término te aparece a3 menos a2, y así. Entonces el a2 se te va con el a2, el a1 se te va con el a1, y viste que te queda el menos a0 este que no se va con nadie, y al final va a aparecer el an que no se va con nadie. ¿Sí? ¿Hola? Perdón, Perdí una estaba parte muteado, donde... estaba muteado. Sí, se entendí. ¿Sí? Perfecto. ¿Está? Entonces ahí, Perdí una parte. imagínate que si el n hubiera sido 3, si el n menos 1 hubiera sido 3, ya está, ahí te quedó el a3 menos el a0. ¿Está? Es esa cuentita que si la seguís haciendo se te van cancelando todos los del medio. ¿Está? O sea que, ¿qué pasó? Todas las sumas superiores nos dieron b menos a por k, y todas las sumas inferiores nos dieron b menos a por k. ¿Sí? O sea que todas las aproximaciones que estamos mirando son b menos a por k. ¿Está? O sea que cuando yo quiera mirar el supremo de las aproximaciones, o sea, de los b menos a por k, ¿cuánto me da? Me da b menos a por k. Y cuando quiera mirar el ínfimo de las aproximaciones, también me da b menos a por k. ¿Sí? Entonces el i estrella de la f es b menos a por k, y el i estrella con la estrella abajo también es b menos a por k. ¿Está bien? Y entonces f es integrable y la integral vale b menos a por k. ¿Se entendió? Se entendió así. Es un ejemplo muy simple porque todos los rectangulitos por los que yo aproximo me dan exactamente lo mismo. Me dan ahí más 1 menos ahí por el k. Entonces cuando yo haga la suma, se me cancela todo y me queda exactamente siempre, para cualquier partición que yo agarre, para cualquier partición me queda siempre k por b menos a. O sea que estoy tomando un supremo y un ínfimo en un conjunto que tiene siempre el mismo elemento. ¿Sí? Entonces es bien fácil de tomar el supremo y el ínfimo. Me da exactamente el elemento que tengo. Profe, tenemos clase. Sí. Bien, entonces el ejemplo de no integrable lo dejo para la próxima. ¿Está? Así lo dejamos por acá. Igualmente. Chao, profe. ¿Sí? Chao, Igual que. profe. Feliz Semana Santa. Felices vacaciones. Igualmente. Felices vacaciones, chao. Chao, profe. profe. Que pase bien. A levantar cometa. ¿Para qué les voy a exportar esto? ¿Eh? ¿Qué decía? Ah, mira. Oh, se me enganchó. Profe, ¿qué habías dicho que tenemos que hacer nosotros? Si querían, ¿para qué guardo esto? Si querían, yo les había dicho. Dame un segundito. Les había dicho esto, que si querían terminar en esto que estaba acá, acá. El 2 implica 1 del criterio de integrabilidad a menos de epsilon. ¿Sí? Que si querían revisaran ese. ¿Está? Gracias, chao. Chao, nos vemos. ¿Qué, mamá? Tu propio sub de ser. No, ese es un de la facultad. Ay, ¿para qué no puedo salir? ¿Cómo? Ahí no puedo. Acá, finaliza. Y tu